Bueno, disculpen por los inconvenientes. Yo me voy a sacar el tapaboca para poder presentar, así me escuchan mejor, si no les molesta. Eh, Como decía Andrés, Adán y Cris, para nosotros es un honor realmente poder estar hoy participando aquí. Hace 2 semanas, Adán y David estuvieron en Montevideo, dando un curso también allí de superresolución, y fue toda una experiencia muy importante para nosotros y para los estudiantes, así que estamos muy contentos de poder hacer el espejo y venir aquí y contarles de lo que nosotros trabajamos más todos los días. La idea del curso, como dice bien... Sí, sí. Este es el mío, sí. Acá hay otro, ¿se ve este? Como bien dice el título del curso, es trabajar sobre herramientas de microscopía hiperespectral y resuelta en el tiempo de vida, y particularmente con el uso de una herramienta de análisis que se llama gráfico de fasores, que como vamos a ver a lo largo del curso es extremadamente simple y de mucha potencia para analizar datos que muchas veces no son sencillos de proponer modelos, y que eso requiere una gran experiencia en la disciplina, lo cual coarta con la posibilidad muchas veces de acceder a la tecnología, porque uno encuentra una barrera muy grande. Y parte de ese objetivo es también poder hacerlo más accesible a todos. Entonces, en las 2 primeras clases de hoy, la idea es contarles una introducción mínima de la fluorescencia y de la instrumentación necesaria para hacer medidas espectrales y de tiempo de vida. Y en las 2 segundas clases, las 2 segundas charlas, la idea es hablar directamente de tiempo de vida y de microscopía resuelta en el tiempo y su aplicación a básicamente 2 o 3 herramientas. Y mañana la idea es hablar de microscopía hiperespectral, y después vamos a tener prácticos de microscopía hiperespectral, de microscopía resuelta en el tiempo, y vamos a tratar de hacer todo el análisis y que cada uno de ustedes se pueda llevar ese conocimiento. Entonces, entonces, ¿qué es la fluorescencia? Bueno, la fluorescencia es básicamente la luz emitida por un átomo, una molécula, posterior a un proceso que tiene un tiempo, y ahora vamos a ver cuánto es ese tiempo, y ese proceso es extremadamente, digamos, ese evento de absorción de energía, eh, traslado de esa energía, digamos, de un electrón en estado basal a un estado excitado, todo un proceso de relajación y emisión de esos nuevos fotones, es extremadamente útil porque nos permite entender que existió ese proceso primero que nada, y nos permite en todo este ciclo, que se puede repetir muchas veces hasta que el sistema se rompe, estudiar qué le pasa a nuestra molécula de interés. Una cosa muy importante que ha permitido, digamos, la fluorescencia y el uso de fluorescencia, que, digamos, insisto, que puede ser desde átomos, digamos, hay metales que fluorescen, hasta moléculas orgánicas o proteínas más complejas, etcétera, ahora vamos a ver, nos ha permitido realmente utilizar estas sondas o probes, como se dice en inglés. La mayoría de las transparencias, o todas, están en inglés, pero si alguno tiene dificultades, por favor, me lo dicen y trato de explicarlo más en detalle. Han sido extremadamente potentes para, combinados con la microscopía, desarrollar muchas herramientas que son muy útiles para la bioquímica y la biofísica, para entender los procesos celulares y demás, y más aún, creo que en los últimos 20 años, la potencia con la investigación clínica y diagnóstica, donde ha habido una explosión enorme, digamos, de posibilidades. Entonces, ¿por qué estudiar fluorescencia? Bueno, creo que primero que nada, porque es muy bonito, ¿no? Uno realmente ve colores, ¿no? Y muchas veces los colores dicen mucho más que simple presencia, la existencia de esa molécula, sino que dice de procesos que esa molécula está sucediendo. Y para eso la microscopía espectral mira el color
Y para eso la microscopía de tiempo de vida mide los cambios en el tiempo de vida promedio. O sea, trata de entender qué puede hacer. Entonces, eso que les digo es básicamente esto. Si uno tiene una sonda fluorescente, puede medir muchas variables, como la concentración iónica, cambios eléctricos, viscosidades, polaridades, pH, temperatura, y muchas más. Estas son solo un ejemplo. O sea que son realmente sensores de entorno, ¿no? Son moléculas que pueden sensar lo que tienen alrededor. Y particularmente el agregar la dimensión tiempo de vida es muy potente, porque básicamente nuestra sonda fluorescente, nuestra molécula fluorescente, se transforma en algo que sería un cronómetro, ¿no? Uno puede medir cuánto es el tiempo realmente que le lleva a ese electrón volver al estado basal. Y eso quiere decir que qué le está pasando a esa molécula, con quién está hablando, con quién está interaccionando. Lo vamos a ver bien en detalle luego. ¿Cuáles son los instrumentos y para qué se ha utilizado? Bueno, se ha utilizado para muchísimas cosas y yo acá traté de hacer un mero resumen realmente de todas las posibilidades. Pero bueno, alguien hablaba de Single Molecule FRET, bueno, es extremadamente potente porque uno puede medir realmente distancias y luego combinar esas distancias experimentales con los modelados in silico o con las estructuras cristalográficas. Claramente podemos hacer imágenes muy bonitas de células marcando diferentes estructuras celulares y viendo dónde están distribuidas. Más importante, cómo se mueven en el tiempo, cómo dinámicamente cambian. La tecnología, digamos, de expresión de moléculas fluorescentes endógenas, las proteínas, nos han permitido generar animales transgénicos que fluorecen y que nos permiten también entender procesos, y ha sido extremadamente potente para el desarrollo de drogas, secuenciaciones masivas, etc. La fluorescencia es la base de toda la genómica moderna, ¿no? Desde la cubeta hasta el microscopio podemos hacer ambas cosas. Podemos hacer microscopía espectral, anisotropía, polarización, ahora vamos a ver, hasta medida de tiempo de vida. Y aquí quería hacer una puntualización. Habitualmente cuando miramos a un fluorómetro, un florímetro, está dos maneras de llamarlo. Florímetro tradicionalmente se refiere a un instrumento que resuelve en estado estacionario, o sea, que puede medir cambios de intensidad, ya sea polarización, espectros, etc. Y cuando hablamos de fluorómetro, quiere decir que estamos resolviendo en el tiempo, o sea, tenemos medidas de tiempo de vida. Y es una discriminación que a veces se confunde cuando uno dice florímetro, fluorómetro. Pero todo lo que podíamos hacer en una cubeta hace, diría, 20, 25, 30 años que empezamos a poder hacerlo en un microscopio. Y podemos medir espectros, podemos medir polarización, podemos medir tiempo de vida. Y como dice un buen amigo, Dave Jason, vale decir, quien me prestó muchas de las diapositivas que voy a hablar hoy aquí, básicamente nuestra cubeta ahora se transformó en un píxel. Y podemos tener millones de píxeles, que son millones de cubetas, y uno las entiende de esa manera. Después tenemos sistemas de high throughput, como son los instrumentos para leer placas de lisa, y podemos tener placas de lisa de 96, 300 y pico, un montón. Y como ustedes tienen aquí también en el instituto, tienen para hacer medidas de fluorescencia intravital en estos instrumentos como el Extreme de Bruker. Bueno, virtualmente, ¿qué podemos ver con la fluorescencia? Básicamente se pueden definir en estos 5 campos grandes todo lo que hacemos de fluorescencia. Todo. Básicamente son la emisión de espectral, la excitación de los espectros, los cambios de rendimiento cuántico, los cambios de polarización o anisotropía y las medidas de tiempo de vida. Todo lo que hacemos de microscopía y fluorescencia en cubetas se resume en estos 3, o variaciones o combinaciones de estos 3. Por las dudas, todas las diapositivas van a estar disponibles, así que si no quieren sacar apuntes, van a estar allí. Bueno, el diagrama de Perrin-Chablowski nos dice de que si tenemos una molécula en el estado, digamos, basal, y le damos una energía, una luz de la longitud de onda adecuada, esa molécula va a elevar sus electrones a estado excitado, y luego de ciertas interconversiones internas puede sufrir 2 caminos. El más probable es que florezca. Y el menos probable es que haya una interconversión con un sistema de un orbital terciario, y que esa
emisión sea mucho más lenta porque es una transición prohibida. Entonces, particularmente lo que me interesa ver de aquí, porque es importante, es los tiempos de las cosas. Los procesos de excitación suceden en 10 a la menos 15, o sea, en femtosegundos. Los procesos de interconversión interna suceden en tiempo de picosegundos, ¿no? 10 a la menos 12. Las medidas de fluorescencia de tiempo de vida están en el orden de nanosegundos. Y este proceso de fosforescencia ocurre en segundos o microsegundos. O sea que literalmente, entre fluorescencia y fosforescencia podemos explorar cosas muy distintas, porque hay tiempos para que sucedan las cosas muy distintas. Y eso va a tener que ver, por ejemplo, con la anisotropía, con el quenching, en el caso de la fluorescencia, la fosforescencia, perdón, también existe en la fluorescencia, pero aquí hay mucho más tiempo para que la fluorescencia sea apagada. Y en el proceso de absorción es interesante de que realmente es un proceso muy, muy rápido. Necesitamos que los fotones lleguen a tiempo. Y eso va a ser importante para la excitación de 2 fotones. Entonces, la emisión del espectro, típicamente, a una longitud de onda fija, los fluoróforos tienen un espectro que es invariante, ¿no? Y cambia de color dependiendo de sus características químico-orgánicas, ¿no? Cuáles son los sustitutos, la distancia entre el aceptor y el dador, de fluorescencia, etc. Y podemos tener, yo qué sé, quinina sulfato, rodamina, fluoresceína, bromuro de tidio, y cada una de ellas las puedo excitar casi que todas con la misma longitud de onda, pero van a tener claramente espectros muy distintos, ¿no? Cuando uno mira el espectro, lo interesante es que en la solución los espectros son invariantes. Y eso vamos a ver qué quiere decir, que un espectro sea invariante. Quiere decir, ahora lo vamos a ver en segundo, que básicamente su forma es la misma. Y ahora tendremos que intentar por qué. Siempre los espectros son a una longitud de onda mayor que la longitud de onda o el espectro de excitación. Y eso tiene que ver particularmente con este proceso de aquí. Cuando se absorbe cierta longitud de onda, en todo este proceso hay cierta pérdida de energía en el sistema. Y esa pérdida de energía se explica como una emisión de una energía menor, por lo cual una longitud de onda mayor, ¿no? Lo otro interesante es que la mayoría de los espectros de excitación son un espejo, digamos, de la emisión. Y eso también no es siempre así, pero para algunos fluoróforos muy estructurados son así. Entonces, ¿qué quiere decir que los espectros son invariantes? Quiere decir de que si yo uso diferentes longitudes de onda de excitación, en este caso el fluoróforo es fluoresceína, el espectro cambia. Claramente lo que está cambiando aquí es el cambio del rendimiento cuántico. Ahora lo vamos a ver. Como vemos, a 470 hay mucho más fluorescencia que a 280 y a 375. Ahora, si normalizamos este espectro, todos los espectros son iguales. No hay un cambio espectral. La fluoresceína no cambia su espectro de emisión independientemente del espectro de excitación. Eso es particular de la fluoresceína. Hay otras moléculas que sí lo cambian. Lo otro que le decía es que el espectro de emisión siempre es a longitud de onda mayores. Y este es un ejemplo, en este caso, de una solución alcalina de fluoresceína, donde el espectro de excitación es un poco menor que el espectro de emisión. Y como ven, los espectros de emisión, de excitación, además tienen mucha más información para atrás, digamos. Por eso es que podemos excitarlo a longitud de onda mucho más bajas de lo que habitualmente usamos también. Por último, acerca de los espectros, lo interesante es este ejemplo de rodamina 101, en el cual literalmente son una imagen especular, ¿no? Claramente son iguales, excitación-emisión. Una cosa interesante es que, bueno, de toda esta información de excitación y de emisión, uno puede sacar información importante del espectro, ¿no? Y de la molécula que uno tiene, porque el espectro de excitación y el espectro de emisión es muy característico de cada fluoróforo. Una idea que surgió hace muchísimas décadas, planteada por Gregorio Weber, que es
básicamente uno de los pioneros en la aplicación de la fluorescencia para la biología, un investigador argentino que realmente desarrolló casi que todo lo que les voy a contar hoy aquí, acerca de las medidas de rendimiento cuántico, desarrollo de sondas, medidas de polarización en sistemas biológicos, medidas de quenching, medidas de tiempo de vida, etc. Y Weber planteó la idea de que la excitación-emisión, una matriz, o sea que si yo tomo emisiones a diferentes longitudes de excitación, me permiten hacer una matriz, excitación-emisión, y esa estructura de matriz me permite identificar fingerprint de moléculas con características muy propias. Y este es un ejemplo en el cual una matriz de excitación-emisión, DANS unido a la albúmina, cuando cambiamos la longitud de onda de excitación, nos da diferentes patrones, y lo que estamos viendo es, bueno, en algún punto la excitación directa del ANS, en algún punto la excitación directa del triptofano de la albúmina, y en algún punto el FRET del ANS hacia del triptofano de la albúmina hacia la ANS. Y bueno, se ha utilizado muchísimo, sobre todo cuando se trata de ver contaminantes en agua y en otras cosas. Bueno, cuando hablamos de quantum yield o de rendimiento cuántico, particularmente ¿de qué estamos hablando? Bueno, Sergei Ivanovich planteó, o fue uno de los pioneros en medir el quantum yield, y lo definió básicamente como el número de fotones emitidos sobre el número de fotones absorbidos, ¿no? Y es básicamente esta fórmula que está aquí. Y eso quiere decir de que si yo puedo medir cuántos fotones le estoy dando a una molécula, y por ejemplo estoy dando 100 fotones, y puedo medir cuántos fotones estoy recibiendo en mi detector, y por ejemplo estoy recibiendo 20 fotones, el rendimiento cuántico de esa molécula va a ser 0,2 o 20%. Y es una medida de qué tan eficiente molecularmente es esa molécula para emitir fotones. ¿Y eso por qué nos es importante, digamos, a nosotros cuando trabajamos en microscopía? Y bueno, porque el rendimiento cuántico y el coeficiente de extinción molar, o sea, la capacidad también de absorber luz a cierta longitud de onda, es muy importante para saber cuánto brilla nuestra molécula. Y cuanto más brille esa molécula, o sea, la multiplicación del rendimiento cuántico con el coeficiente de extinción molar, nos va a decir si la molécula brilla mucho o brilla poco. Y si uno va a elegir un fluoróforo para hacer su experimento, lo que quiere es que brille lo más posible. Primero, para tener sensibilidad, y segundo, si la sensibilidad no es un problema, para elegir el fluoróforo que me permita disminuir la cantidad de luz que estoy poniéndole, y de esa manera tratar de dañarlo menos o utilizarlo por más tiempo. Y eso es muy importante en la microscopía en todos los días, porque siempre estamos compitiendo con que no se apague nuestra luz, digamos, nuestro fluoróforo, ¿verdad? Medir el rendimiento cuántico no es tan sencillo, porque habitualmente se hace de una manera que se mide midiendo cambios de tiempo de vida, midiendo cambios de intensidad, combinaciones de tiempo de vida e intensidad, y a partir de eso, por ejemplo aquí, rodamina 101 en etanol a 20 grados, se define como 1. Todos los otros fluoróforos aquí, benceno, triptofano, naftaleno, etc., están referidos al rendimiento de este. O sea, son comparativos de la rodamina. Y hay muchísima literatura para definir cómo medirlo, y es interesante ver que, mirando literatura muy buena, de autores muy buenos, la definición del rendimiento cuántico para la quinina sulfato varía entre 0,5 y 0,7, lo cual no es mucho, pero son casi 20% de cambio, ¿no? Lo cual no es menor. O sea que es algo para tenerlo cuando decide uno qué fluoróforo voy a usar. Otra herramienta importante es la polarización, porque, bueno, nuestra luz, ¿no? la luz que tenemos, la luz de las lámparas, etc., se puede considerar como una propagación, digamos, electromagnética que va variando en todas las posiciones, ¿no? En todos los ángulos, perpendicular al eje de propagación, que es lo que se ve aquí, ¿no? Entonces, si uno pudiera de alguna manera ordenar esa luz, es decir, yo quiero ver solo la luz que tiene una dirección,
y yo tengo un fluoróforo que de alguna manera va a aceptar esa luz o no, puedo entender espacialmente cómo está distribuido mi fluoróforo. Y eso es una herramienta muy potente para estudiar, tanto en la cubeta como en el microscopio. Entonces, lo que hacemos con polarización es básicamente eso. Si tenemos diferentes tipos de luz, yo que sé, una lámpara halógena, yo que sé, la luz, etcétera, podemos poner un polarizador, que básicamente habitualmente son cristales de ciertos materiales que cuando la luz pasa, preferentemente selecciona un plano, y puede ser perpendicular o paralela, ¿no? Cuando hacemos eso y tenemos nuestra muestra toda desordenada, pero con cierto grado de libertad para que se pueda mover, la luz excitada, si las moléculas son excitadas con una luz paralela, en este caso, la emisión la podemos medir en una versión paralela o perpendicular. Y esto nos va a decir cuánto el fluoróforo está rotando. Y aquí es muy importante dos cosas. Un aspecto muy importante es el tiempo de vida, porque la polarización se relaciona con el tiempo de vida. ¿Y eso por qué? Si tenemos una molécula con un tiempo de vida muy largo, es posible que durante el tiempo de vida la molécula pueda rotar entre la excitación y la emisión, por lo cual va a depolarizar mucho más la luz que yo le estoy entregando para excitarse. Cuando el tiempo de vida se acorta, la polarización no va a permitir que suceda, porque va a emitir antes de que pueda rotar. Entonces, eso es un aspecto interesante cuando uno piensa en polarización, siempre tener presente el tiempo de vida y siempre pensar si hay algo en mi sistema que mi tiempo de vida puede haber cambiado durante el proceso. Porque podemos ver cambios de polarización que no sean realmente simplemente cambios de rotación, simplemente sean acortamiento del tiempo de vida. No sé si se entiende eso. Entonces, para medir, básicamente se hace eso, se hace la medida de polarización, que es la intensidad paralela o la intensidad total, sumado a la intensidad de ambos. Y eso también es muy importante porque la fórmula de polarización es aditiva. Quiere decir que si yo tengo varios procesos de polarización, todos mezclados, yo puedo proponer una solución matemática descomponiendo sus componentes y sus factores exponenciales, etc. Y eso es muy valioso. Tradicionalmente en el campo se usan dos maneras, polarización y anisotropía. La anisotropía no es otra cosa que una correlación de la polarización, simplemente con un término aquí que modifica la fórmula y que además modifica el rango. Como ven, la polarización va entre más 1 y menos 1, teóricamente, en la realidad no. Y la anisotropía va entre más 1 y menos 0,5. Entonces, ejemplos de polarización puede ser la unión de una molécula a una proteína. La molécula rota por sí misma y lo que podemos ver es la movilidad de la molécula fluorescente y la movilidad total del sistema. Entonces, si nosotros podemos medir eso, podemos medir lo que se conoce como local motion, que sería la movilidad del fluoróforo, y al mismo tiempo la movilidad total del sistema. Y con eso se ha utilizado enormemente en cubetas para, yo sé, medir radios hidrodinámicos de moléculas, para medir interacción o no de una molécula, y es la base de muchos kits de análisis de drogas y de análisis, digamos, de contaminantes, etcétera, porque es muy, muy sensible y uno puede medirlo muy, muy fácilmente. Sí, claro, por favor. ¿Cómo puedes diferenciar entre si la molécula Bien, es una buena pregunta. ¿Puedo repetirla? Sí, sí, claro. Lo que me pregunta, perdón, Luis, lo que me pregunta Luis es cómo podemos diferenciar entre si es un cambio de anisotropía o de polarización o si es un cambio en la viscosidad. Bueno, ahí hay dos cosas. Uno tiene que conocer un poco su sistema y entender si realmente hay procesos que impliquen interacción o no. Una cosa que ayuda mucho es la medida de tiempo de vida, porque si uno mide el tiempo de vida, puede ver si realmente hubo un cambio en el tiempo de vida por la unión o no, y lo que está viendo es un proceso anisotrópico, digamos, de cambio de rotación, o si lo que está viendo es un proceso de
cambio del entorno, que sería el cambio de la viscosidad en este caso. Después, también, digamos, uno puede proponer sistemas más complejos, en el cual propone de que, bueno, yo creo que hay un cambio de viscosidad, porque mi sistema me indica que hay algún otro marcador, yo sé, cambio en el índice de refracción o alguna otra cosa, y al mismo tiempo propongo unión a un ligando. Y bueno, en ese modelo cuánto de uno o de otro está sucediendo, ¿verdad? Entonces, una cosa, no sé si sí, gracias. Y una cosa que también es interesante de esto es que uno lo puede usar también para medir microscopía. Y lo que uno hace básicamente es utilizar un sistema de detectores que pueden ver la luz con la polarización paralela o perpendicular. Y claramente es muy útil cuando uno quiere ver cosas muy ordenadas, ¿no? Cosas que realmente tienen una dirección y no otra. Y bueno, estas son medidas de faloidina con Alexa Fluor, y aquí ven cómo cambia, digamos, la polarización. Esta es la dirección de la polarización de las moléculas de Alexa Fluor unidas a la faloidina en una célula. Y hay infinidad de aplicaciones muy bonitas. Por último, una herramienta muy importante, y no me voy a tener nada más que un segundo, es la medida de tiempo de vida, por lo que recién le contaba a Luis, porque la medida de tiempo de vida es dependiente de muchas cosas que le pasan a la molécula en estado excitado. Pero tiene una ventaja muy importante sobre las medidas de intensidad tradicional, y es que la medida de tiempo de vida es invariante de la concentración. O sea, por más que yo tenga muchas moléculas o pocas moléculas, el tiempo de vida es intrínseco, no cambia con la concentración. Y eso, cuando uno quiere hacer medidas, por ejemplo, de FRET o incluso de polarización, etcétera, puede jugarle una mala pasada en células, porque la distribución puede no ser aleatoria, puede ser, digamos, tener un rol, que haya más concentración de la molécula en un lado y menos en la otra. Entonces, cuando relaciono intensidades, se me puede estropear, digamos, si no hago las buenas calibraciones. El tiempo de vida es invariante de eso, y eso es muy bueno. En las siguientes dos clases vamos a hablar mucho de esto, así que no voy a detenerme mucho, pero básicamente estamos midiendo esto. Si tenemos un decaimiento, estamos midiendo el tau, que es cuando esto es 1 sobre E. Entonces ahora, rápidamente, los 10 minutos que me quedan, voy a tratar de contarles un grupo importante de sondas fluorescentes que están, digamos, muy interesantes para utilizar, digamos, en muchas de las medidas que después vamos a hacer. Y empecemos por lo más sencillo, que es lo que trae la naturaleza. Los 3 aminoácidos fluorescentes, la fenilalanina, la tirosina y el triptofano, han sido extremadamente útiles para estudiar proteínas, porque las proteínas lo tienen. Y vamos a ver después, con las medidas de tiempo de vida, que es interesante porque uno puede saber si tiene más de un triptofano, digamos, cuánto contribuye cada uno, o puede no interesarnos cuánto contribuye cada uno y entender el concepto entero de toda la fluorescencia de los triptofanos y cómo cambian en el tiempo, por un tratamiento de naturalización, etc. Y es muy potente. Lo interesante es que todos ellos se excitan a longitudes de onda un poco distintas, y uno puede elegir solo excitar triptofano para longitudes mayores de 290, 300, y puede venirse un poco más atrás y excitar también la tirosina, o un poco más atrás excitar la fenilalanina, y hasta incluso puede también estudiar iteraciones FREC de tirosina, triptofano, etc. Y ahora vamos a ver después cómo es eso. Después hay un enorme número de fluoróforos extrínsecos, que se unen no covalentemente a moléculas, en particular los ANS, los TNS y demás han sido muy útiles para pegarse a proteínas, estudiar los cambios conformacionales de proteínas. Los cambios conformacionales de proteínas le dan cambios en la intensidad, cambios en el tiempo de vida, y en base a eso uno puede inferir qué le está pasando a su molécula de interés. En la década de los 2000, en ese momento era Molecular Probes, hoy en día es Thermo Fisher, desarrolló este grupo de moléculas que se llaman Alexa Fluor, que realmente permitieron ampliar enormemente la microscopía, porque teníamos una molécula que se podía unir covalentemente a proteínas y podíamos tener todos los colores que quisiéramos, desde el azul hasta el rojo más lejano.
y empezábamos con Alexa Fluor 350, 430, 488, 532, 568, 569, y hoy en día esta paleta es inmensa, mucho más grande, hay más de 20 Alexas, todos ellos con muy buen rendimiento cuántico, lo cual quiere decir que brillan mucho, y muy útiles porque la química orgánica ha permitido que se utilicen para unirse a diferentes aminoácidos reactivos de proteínas. Particularmente, tradicionalmente se usaban las aminas, pero también tioles y muchas otras posibilidades. Bueno, esto es lo que le decía recién. Digamos, tradicionalmente las lisinas y la citeína han sido lo clásico, donde si uno tiene una proteína, su fluoróforo tiene un grupo reactivo que puede reaccionar covalentemente y ya es un proceso que no se vuelve atrás. Y bueno, toda la tecnología de anticuerpos fluorescentes y demás tiene que ver con esto, ¿no? Después hay otro grupo muy importante de fluoróforos que están relacionados con lípidos y que mayoritariamente son lípidos modificados. Entonces tenemos los pirenos unidos a fosfatidilcolina, por ejemplo, y estos pueden tener diferente profundidad y con eso podemos también estudiar propiedades, digamos, de penetración del agua, interacción yo qué sé, un péptido con esto, y si está más afuera, está más adentro, si el péptido coenchea o no coenchea, yo qué sé, hay una cantidad de alternativas. Los NBD, que son sensibles al entorno, o sea que los cambios de dinámica de la membrana dan cambios en la fluorescencia, cambios espectrales y cambios de tiempo de vida. La rodamina, que son muy estables, son muy, muy brillantes, y por ejemplo, estos lípidos segregan por fases, o sea, tienen afinidad por una orden de membrana particular, entonces se van hacia una y no hacia otra, entonces podemos identificar la presencia. Los BodyP, que también tienen la posibilidad de ser unidos a diferentes fosfolípidos, ir a diferentes targets dentro de la célula. Y esta es una mera lista, hay una lista enorme, en completo crecimiento todo el tiempo. Pero en particular quería hacer foco en uno, que es un grupo de moléculas que yo he trabajado mucho, también sintetizado por Gregorio Weber, que son básicamente las moléculas derivadas del dimetilaminonaphtaleno, y que tienen como peculiaridad que en el estado excitado se genera básicamente una transferencia de carga aquí, tenemos una carga parcial positiva, una carga parcial negativa, y este dipolo que se genera aquí es muy útil para interaccionar con el entorno más cercano. O sea que es sensible básicamente a la polaridad, y estos son básicamente espectros de Prodan, que en este sustituto aquí tiene un propilo. El Laurdan es la molécula clásica para estudiar en membranas, y es muy, muy útil para eso. Y los cambios espectrales nos dicen dos cosas: cambios en el entorno desde el aspecto dieléctrico, ¿no? Constante dieléctrica, y la relajación de moléculas alrededor del dipolo habla de la relajación dipolar. Y eso es particularmente importante en sistemas vivos por el agua. El dipolo más importante que tenemos allí es el agua, y que el agua se relaje o no se relaje nos está diciendo, por ejemplo, si la membrana es ordenada o no ordenada. Si el interior celular es más compactado y hay más Proudin allí o menos Proudin allí. Entonces, para el caso del Laurdan, que tiene un laurilo aquí, los cambios de fase, una fase gel, una fase glicerina, generan un cambio en el espectro, también un cambio en el tiempo de vida, y eso lo podemos medir y podemos claramente hacer microscopía hiperespectral, microscopía resuelta del tiempo y entender eso. Y es un área de intenso trabajo en nuestro grupo. Yo trabajo hace mucho tiempo desde mi doctorado y continuamos trabajando en eso mucho. Después hay un sinfín, digamos, de sondas fluorescentes para medir iones, ¿no? Para medir metales, para medir moléculas que son muy interesantes para la célula, y tenemos, digamos, el FURA o los INDO, etcétera, que son excitados en el UV, que son sondas radiométricas. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Sondas que van en el visible, y ahí los más modernos como el Oregon, el Clausen Green, etcétera, han avanzado mucho las posibilidades, que son no radiométricas. Y aquí, por ejemplo, el FURA2 es una molécula que lo que hay que hacer es, se usan dos excitaciones y se mide una emisión y se hace una medida radiométrica de la fluorescencia
medida, dependiendo si se excita una longitud de onda a la otra, y el cambio en la concentración de calcio se representa como un cambio en la intensidad que el fluoróforo ve. Lo interesante es que se ha modificado tanto esta molécula que es posible tunear, o sea, modificar la constante de afinidad por calcio, y en base a eso también estudiar procesos que son de gran, digamos, disparo de calcio o de bajo disparo de calcio. Porque claramente, si uno usa una molécula que tiene una afinidad muy, muy alta por calcio, y estamos en un sistema donde va a haber mucho calcio, se va a saturar enseguida. En cambio, si el opuesto es al revés. Entonces, uno tiene que saber más o menos qué está haciendo para saber cuál de ellos funciona, y como siempre, el ensayo y el error nos enseña mucho. Después, las medidas radiométricas de una excitación y dos emisiones quiere decir que la molécula cambia el espectro de emisión. Y aquí claramente, digamos, se pueden hacer medidas de punto, o sea, medir solamente dos longitudes de onda de emisión, o se puede tomar un espectro, ¿no? Y recomponer todo el espectro. Y aquí también se ha modificado esta molécula del Lindo 1 para tener cambios en la KD, y hay infinidades más. Un punto final acerca de las medidas estas de calcio y los iones, es interesante que lo que les decía recién, en la medida de intensidad, lo que estamos viendo aquí no es otra cosa que una medida de un cambio en el rendimiento cuántico de la molécula, ¿no? El rendimiento cuántico de la molécula nos dice que brilla más o brilla menos. Pero eso mismo, que es el rendimiento cuántico, no es otra cosa que la medida del tiempo de vida, es que el tiempo de vida se está acortando o se está alargando. Y lo interesante de medir tiempo de vida es que es invariante de la concentración. Uno realmente puede asumir que la concentración no me está influenciando en mi sistema. Entonces, esta misma medida que podemos hacer con intensidad, la podemos hacer con tiempo de vida, y aquí ven, digamos, una curva donde luego de hacer un ajuste puede sacar, digamos, mi KD, digamos, en el sistema con calcio. Y eso también se ha usado mucho en microscopía resuelta en el tiempo, no tanto en hiperespectral, pero en microscopía es resuelta en el tiempo. Y quizás lo más cercano en el tiempo, pero ya tiene unos cuantos años, ha sido... Sí, claro, por favor. Bueno, ¿cómo es tu nombre, perdón? Nuria. Nuria me preguntaba si el Laurdan era una buena herramienta para medir las separaciones de fases líquidas. Imagino te refieres a las separaciones de fases líquidas de proteínas y ARNs dentro de la célula, los organelos y membranas, o de las membranas. Exactamente. Bueno, realmente es un área en el que estamos trabajando, investigando. Todavía probando algunas cosas. El Laurdan verdaderamente no es útil porque tiene mucha afinidad por las membranas y no se reparte. Pero hay variantes de ellos que sí se reparten, y tenemos, digamos, de hecho, parte de la tesis de doctorado de Marcela trata de eso, entender las separaciones de fase y cómo el agua dentro de esas separaciones de fase tiene un rol, claramente tiene un rol, y es una herramienta así muy potente. Encantado de discutir más en contacto de lo que estamos haciendo. Luis. Pero en el caso, por ejemplo, de la organización. Exactamente. Particularmente es muy, muy potente para eso. Por dos motivos. Porque el Laurdan además tiene una peculiaridad que es muy útil, y es que no tiene afinidad por un orden u otro. Lo cual te puede jugar en contra cuando tú tienes una sonda que va a una u otra. Si va a una, no va a ver la otra. El Laurdan va a las dos. Pero lo que sucede es que el orden de la membrana cambia la disponibilidad del agua que el Laurdan sensa en la interfaz. El Laurdan está un poquito metido adentro de la membrana y sensa un pequeño grupo de moléculas que se llaman agua confinada, que tiene un tiempo de rotación distinto al agua que está, digamos, bulk dentro de la célula, y los cambios físicos de la membrana condicen con cambios en la disponibilidad de agua, y con eso la reacción dipolar y la polaridad que sensa el Laurdan. Y el Laurdan puede medir las dos independientemente cuando medimos tiempo de vida. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿El tiempo de vida o los efectos? Cambian las dos.
Cambia el tiempo de vida y cambia el espectro. Se corren más o menos en membranas biológicas se corre como unos 30, 40 nanómetros, el máximo. Y si medimos más, a longitud más o menos es 440, 480. Si medimos más hacia los 500 nanómetros, podemos ver al agua, directamente la reacción dipolar del agua. Y la medida de tiempo de vida y el FNIM es realmente muy potente en eso. Nosotros hemos usado mucho eso. Tenemos varios trabajos que le hemos sacado el jugo, como decimos en Uruguay. Sí. Claro. En el caso de calcio, que es un intolerante es lo que la diferencia con el tiempo de vida. El tiempo de vida puede tener un valor más de los valores. Sí, ¿el calcium cuál es? Calcium green. Calcium green. No. Yo la verdad que no lo he usado, no he medido calcio, pero es una medida radiométrica. No recuerdo si tiene cambios de intensidad o de cambio de... Entonces tiene cambio de tiempo de vida, seguramente. Lo importante del tiempo de vida es que uno puede hacer una medida absoluta. Uno hasta podría medir la concentración real, digamos, porque, por lo que te decía antes, porque es invariante, digamos, de la concentración. Entonces uno puede, digamos, sacar una medida cuantitativa más, digamos, más robusta, diría, que las medidas de intensidad, sobre todo porque la mayoría de las veces los procesos de calibración, digamos, no son tan sencillos, digamos. Cómo tengo cero, cómo tengo todo, ¿no? Entonces ahí es muy útil. Claro. En cambio, la vida media siempre está asociada a un cambio. No, puede que no. Lo que nos pregunta Dan es si el cambio de vida media tiene asociado al mismo tiempo un cambio espectral. Puede y puede no. Ambas son verdad. Hay casos como el del calcio aquí, que ves que el espectro es invariante realmente. Si uno normalizara todo esto, todos son iguales. El ANS es otro que yo usé y ves cambios en el tiempo de vida enorme y no hay nada de cambio espectral. Y sin embargo pasa el caso de Laurdan, que uno tiene las dos, cambios espectrales y cambio de tiempo de vida. Sí. Nada. Y bueno, con el descubrimiento de las proteínas, digamos, fluorescentes, Shimomura realmente abrió un espacio enorme, digamos, para la biología. Y siempre me gusta hacer esta anécdota, no sé si todos la conocen, pero Shimomura purificó a la proteína, ¿no? Digamos, no sabía cuál era el gen ni nada. Y para poder purificarla, básicamente tuvo que sacrificar 3.000 aguavivas, que es más o menos 1,5 toneladas de aguavivas, y solo pudo conseguir 70 miligramos. Y es muy bonito ver el aparato, que en su paper original está descrito, cómo lo hacía, porque claramente hacerlo a mano era muy difícil. La fluorescent protein está en el borde, digamos, ¿no? Del edificio. Y tenía una cuchillita que él iba como sacando el pedacito hasta que logró hacer, digamos, la cantidad suficiente y quedarse con esos 70 miligramos. Pero gracias a eso nosotros, digamos, hemos podido aprovechar mucho y bueno, luego después los otros premios Nobel, digamos, encontraron la información genética y han hecho esto, básicamente. Poder empezar a descubrir nuevas moléculas fluorescentes e incluso poder modificar proteínas fluorescentes para hacerlas más robustas, menos fotoblanqueables, digamos, con diferentes cambios de color, con diferentes complementaciones, etcétera, que han sido realmente muy potentes. Y quería hacer un punto aquí que es, no sé si todos conocen, pero el Fluorescent Protein Database, que está liderado por Tilly Lambert, tiene una base de datos enorme, 794 proteínas fluorescentes, todas o la mayoría con sus espectros, medidos de rendimiento cuántico, tiempos de vida, etcétera, información de paper, que es muy recomendable si uno quiere saber y entender qué otras proteínas tienen. El año pasado, después le voy a poner un link en el curso de microscopía avanzada que organizamos en Uruguay, invitamos a
a un investigador que nos dio una charla muy buena sobre las posibilidades de diferentes proteínas y después se las voy a pasar, porque ahí hay información para los que usan proteínas fluorescentes muy rica. Y bueno, quería cerrar con 2 diapositivas, o 3 que me quedan, que es, bueno, los ensayos de complementariedad han sido muy útiles para saber, digamos, si esta molécula interacciona con esta. Básicamente podemos partir una molécula fluorescente, una proteína fluorescente a la mitad, y cuando estas dos se unen, se vuelve la fluorescencia, o sea que la ocurrencia de fluorescencia es mediada por la interacción de 2 proteínas de estudio. Otra posibilidad es el desarrollo de sensores fluorescentes, y eso lo voy a contar luego de tarde, en el que, digamos, 2 moléculas fluorescentes pueden interaccionar. El desarrollo de estas proteínas ALO y SNAPTAG, en el cual tenemos una dehalogenasa, esta otra es también una proteína, una enzima que une con el grupo químico adecuado, digamos, un fluoróforo. Esto ha permitido hacerlo endógenamente, digamos así. Esto habitualmente lo hacíamos afuera de la célula, después tratábamos de poner las proteínas adentro. Ahora podemos poner fluoróforos orgánicos, marcar proteínas dentro de las células, y eso es muy, muy potente, sobre todo para muchas de las cosas que se hacen con superresolución, porque la industria, digamos, de desarrollar, la industria o la investigación de desarrollar moléculas fluorescentes cada vez más brillantes empuja mucho. Y aquí le quería contar dos ejemplos. Uno es esto de los fluorogen, que Arnaud Gautier ha sido pionero, en el cual tiene una proteína que cuando une a la molécula orgánica, si no está unido a la proteína, prácticamente no florece, tiene un rendimiento cuántico muy chiquito, o sea, es negra. Pero cuando se une a la proteína de interés, el rendimiento cuántico aumenta 200, 300 veces, y uno puede ver fluorescencia. Y lo interesante es que, como este proceso es un proceso que es reversible, realmente se sucede muy rápido, no hay problema de blicheo, no hay problema de fotoblanqueo, porque siempre va a venir una nueva molécula, nueva, aunque yo la queme, y va a volver a ocupar el lugar. Y hasta ahora se podía hacer con muchos colores, pero solo uno a la vez, porque no habían muchas Wi-Fas, no habían proteínas distintas que reconocieran un fluoróforo de un color o de otro. En los últimos 2 años o 3, el grupo de Gautier ha logrado tener como 2 proteínas que pueden reconocer fluoróforos de uno o de otro color, y con eso hacer hasta ensayos de FRET, etc. Realmente es una tecnología muy potente. Finalmente, la última diapositiva tiene que ver con estas ondas que son sintetizadas por el grupo de Luke Lewis, que se llaman Janelia Fluor, que han sido una evolución de los Alexa y que realmente tienen rendimientos cuánticos cercanos, digamos, al 1, y más aún tienen coeficientes de extinción muy, muy altos. Entonces, cuando uno multiplica estos 2 números, se hace un número enorme. Quiere decir que las moléculas brillan mucho y son moléculas muy potentes para todo lo que tiene que ver con superresolución. Y se les pone habitualmente los TAG para poder incorporarlos a ALO-TAG o SNAP-TAG. Nosotros la hemos usado y son muy buenos. Así que quería agradecerles a todos, recomendarles enormemente estos 2 libros para leer sobre fluorescencia y las diferentes posibilidades que la fluorescencia ofrece. En particular, este libro de Dave Jameson, que es un muy buen amigo, lo tengo en PDF, para los que lo quieran se los puedo pasar con gusto. Y quería agradecerle a Dave y a Susana Sánchez, que son 2 muy buenos amigos que me prestaron muchas de las diapositivas que les conté hoy, y en particular a todos y a las agencias que hicieron posible, a UCI, a MEXID, el Fondo Común, y al grupo, digamos, México-Uruguay, que estamos llevando este proyecto. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta para los fluoróforos intrínsecos. La fluorescencia es cuando están solubles, solitos, también puede ser con un ¿Tu nombre, perdón? Benito. Benito me pregunta si los fluoróforos endógenos, los aminoácidos en proteínas, solo florecen cuando están, digamos, solubles, o también florecen cuando están dentro de proteínas. Florecen en ambas condiciones. Florecen solubles, o sea, cuando son aminoácidos libres, pero también florecen cuando están en la secuencia aminosídica formando la proteína. Lo más bonito incluso es que, por ejemplo, el triptofano es muy sensible al entorno.
Si está en solución, va a tener un tiempo de vida y un espectro, y si está dentro de una proteína, dependiendo si está en la periferia o en el core central, también tiene un cambio de tiempo de vida y un cambio espectral. Y eso se ha usado desde décadas atrás como una herramienta muy, muy potente para entender plegado de proteínas, por ejemplo, o interacción de dos proteínas, o de un ligando no fluorescente a la proteína y que cambia la conformación. Es extremadamente potente. Es muy difícil hacer microscopía con los aminoácidos endógenos. Por dos motivos, porque florecen muy poco, tienen rendimientos cuánticos muy bajos, y dos, porque la mayoría de la óptica que usa los microscopios no es transparente a la luz ultravioleta que necesitamos para excitar estos fluoróforos, ya sea en la excitación como en la emisión. Sin embargo, en la última década han habido algunos ejemplos de microscopía de 3 fotones, en el cual podemos usar un láser con 3 veces la longitud de onda de excitación de un triptofano, o sea, 300 nanómetros, o sea, 900 nanómetros. Y si uno tiene un sistema muy, muy peculiar, donde tiene muchos triptofanos, por ejemplo, un virus, uno puede verlo y puede medir, yo qué sé, la presencia, la concentración. Y el grupo de donde yo hice mi postdoctorado lo utilizaron para medir, por ejemplo, el virus que no me acuerdo ahora exactamente cuál, pero un virus que querían ver cómo interaccionaba con algo y demás. ¿Todo bien, Chris, por ahí?